Vamos a abrir nuestras Biblias en 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 16. Estamos en el mes de la Biblia y estamos entonces hablando acerca de la palabra de Dios, poniendo nuestra atención y nuestro corazón en lo que la palabra de Dios significa para nosotros y qué es lo que nosotros vamos a ir aprendiendo en estos mensajes, ¿no? Segunda de Timoteo, capítulo 3, en el versículo 16. Segunda de Timoteo, capítulo 3, en el verso 16, ¿no? Leemos entonces que la palabra de Dios dice de la siguiente manera: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hasta ahí la lectura y vamos a orar. Amado Espíritu de Dios, con gozo damos testimonio de tu presencia aquí en medio nuestro y sobre todo de tu ministerio de poder a través de las Escrituras. Al estar expuestos a esta palabra de verdad, sabemos que por medio de ella tú estás santificando a tu pueblo, santificando a la iglesia, separándola cada vez más del mundo, del pecado. Estás renovando nuestra manera de pensar. Estás también derribando y destruyendo todo argumento altivo en contra de la verdad. Estás también transformando nuestra vida de gloria en gloria a la misma imagen de nuestro Señor Jesucristo. Estás edificando esta casa como una casa espiritual y un sacerdocio santo, de tal manera que estamos siendo preparados para nuestro encuentro final con nuestro Señor Jesucristo. Muévete, Espíritu de Dios, con poder y da cumplimiento a la palabra de Dios que dice que cuando Él envía su palabra nunca regresa vacía. Ella cumplirá el propósito por el cual Dios la envía a su pueblo y será prosperada en todo aquello para que la envió. Ayuda a que nuestro corazón, inquieto muchas veces, pueda ser un corazón atento para poder escuchar la palabra del Señor. Que nuestra mente esté totalmente despejada de toda distracción y que podamos prestar atención a la palabra que será enviada esta mañana. Danos entendimiento espiritual en estas verdades y acomoda lo espiritual a lo espiritual. Gracias, Espíritu Santo, porque estás aquí también y sobre todo para que Cristo sea glorificado. Y Él lo será en la medida que nos des a conocer por medio de las Escrituras quién es nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Padre, por los cielos abiertos sobre tu casa, sobre tu pueblo, sobre este lugar. Todo lo que tú has provisto en tu corazón para nosotros en esta mañana será concedido, Señor, y recibido por medio de la fe de tu pueblo. Gracias por tus ángeles, Señor, que obedientes a tu voz están alrededor nuestro para protección. Y gracias por la preciosa sangre que fue derramada en la cruz, con la cual estamos rociados para poder disfrutar de tu presencia 3 veces santa. Una vez más, al estar delante de ti, te pido que tomes vida y la uses para poder compartir tu mensaje y poder hacerlo bajo la unción, el poder, la autoridad, la sabiduría y el amor que viene de lo alto. Habla, Señor, que tu pueblo oye. Háblanos por amor a ti mismo, te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, estamos conociendo un poco más acerca de la palabra de Dios, o como hemos leído, la Escritura. Y dijimos el domingo anterior que la Biblia es llamada la Escritura debido a que está registrado en este libro que llamamos Biblia, está registrada la palabra de Dios, es la palabra escrita, y es por eso que es llamada la Escritura. Y este es un libro muy valioso, es un libro inspirado por Dios, es un libro que es el resultado del soplo de Dios sobre cierto número de hombres que escribieron cada uno de los 66 libros que componen la Biblia. Como aprendimos el domingo pasado, ningún mensaje traído aquí o contenido en las Escrituras fue traído por voluntad humana, sino que todos estos hombres hablaron, escribieron
bajo el soplo de Dios. Y aprendimos que entonces que la Biblia fue dada por el aliento de Dios, fue dada por el soplo de Dios, bajo la obra y el mover y el poder del Espíritu Santo de Dios. Dios ha dejado desde Génesis hasta Apocalipsis lo suficiente para que nosotros podamos conocer a Dios y amarle con todo nuestro corazón. Para eso nos ha sido dada la Biblia. La Biblia no es un libro de autoayuda. La Biblia no solamente es un manual de buen comportamiento para ser mejores ciudadanos en este mundo. La Biblia es la palabra de Dios viva y eficaz. La Biblia es el legado más grande que el hombre haya podido recibir y que ha sido enviada desde el cielo a la tierra para el ser humano. Esta es la Biblia, la palabra del Señor. Es única. No hay otro libro más influyente en la historia de la humanidad como la palabra de Dios. No hay otro libro que haya sobrevivido a tantos intentos de destrucción y de querer desaparecerla de la tierra como la Biblia, la palabra de Dios. Y la razón de su permanencia a lo largo de la historia y de haber prevalecido por encima de los ataques y del intento del hombre de destruirla es porque el Señor Jesucristo dijo: cielo y tierra pasarán, pero mi palabra nunca pasará. Ella va a permanecer como hasta hoy permanecerá por siempre. Vimos y aprendimos que la palabra de Dios, el aliento de Dios, como leímos en el Salmo 33 en el verso 6, que es por la palabra de Dios que los cielos y la tierra fueron creados, que es por el aliento de su boca que los ejércitos de esos cielos fueron puestos y llenaron los cielos. Vimos que esa misma boca que habló para que el universo fuera traído a existencia fue también la que sopló sobre aquel muñeco de barro que Dios allí en el huerto del Edén formó con sus manos, y debido al soplo de Dios en ese muñeco de barro es que el hombre llegó a existir. Ese muñeco de barro cobró vida y Dios lo creó con espíritu, alma y cuerpo. Ese mismo soplo de Dios que trajo a existencia la creación y que le dio vida, le infundió vida al hombre sobre la tierra, es el mismo soplo de Dios que está aquí en las Escrituras, en la palabra de Dios. Por lo tanto, el poder de Dios o la palabra de Dios tiene un tremendo poder para crear cosas, para traer a existencia lo que no existe. Tiene el poder de dar vida a eso que Dios ha creado y tiene el poder de sustentar esa creación con la vida que la palabra de Dios le infunde. Todo lo que está creado, todo ser vivo lleva dentro de sí el aliento de Dios. ¿Okay? Esa es la palabra del Señor. Ahora, vimos también que esta palabra está viva, está obrando y tiene un poder tremendo en relación al hombre. Por un momento vamos una vez más a Hebreos capítulo 4, el verso 12, por favor. Hebreos capítulo 4 en el versículo 12. Solo quiero que leamos este capítulo que lo vimos el domingo anterior. Hebreos capítulo 4, versículo 12. Bien. Dice la escritura aquí, Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva o está viva y eficaz o está obrando, actúa, es dinámica, tiene poder, es eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Lo que está diciendo aquí es que la palabra de Dios en realidad está más afilada que una espada de dos filos. Es tan filosa y está tan afilada que tiene la capacidad de llegar dentro del hombre donde se encuentran el alma y el espíritu. Hay un lugar dentro de todo ser humano, en cada creyente, donde el alma y el espíritu se encuentran. Y la espada, que es la palabra de Dios, tiene tal filo que logra llegar justo en ese punto de encuentro y logra dividirlos, separarlos y diferenciar el alma del espíritu. Pero no solamente lo hace a ese nivel, también dice que lo hace entre las coyunturas y los tuétanos.
También allí donde están unidos en esa parte del ser humano, el cuerpo, también tiene el poder de penetrar y obrar en esa parte física del hombre, pero también tiene el poder de juzgar. Dice aquí que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios juzga si nuestros pensamientos, los pensamientos más profundos de nuestro corazón o nuestras intenciones o deseos son correctas o pecaminosas delante de Dios. Tiene ese tremendo poder la palabra del Señor, y la razón por la cual la palabra de Dios puede hacer todo eso es porque la palabra de Dios está viva y actúa. Esa es la razón. Bien, ahora, dice en Timoteo que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil o es valiosa, como dice esta escritura. La palabra de Dios tiene un poder tremendo para actuar en la vida del hombre y en la vida de los creyentes. Así que veré con usted algunas cosas de lo que la palabra de Dios es capaz de hacer. Vamos por favor al Evangelio de Juan. En primer lugar, Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 3. Juan, capítulo 3, en el verso 3. Bien. Leemos en la Escritura la respuesta de Jesús a este hombre llamado Nicodemo, un principal entre los fariseos, donde Jesús le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Verso 5, de cierto te digo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que está diciendo el Señor es que si algún ser humano quiere formar parte del reino de Dios, entonces hay una exigencia que el Señor Jesucristo hace para todos aquellos que quieren formar parte del reino de Dios. ¿Cuál es esa exigencia? Bien, el Señor dice: tienes que nacer de nuevo. Sin este nuevo nacimiento que el Señor exige, no hay forma de formar parte, de entrar al reino de Dios. Hablar del reino de Dios es hablar de la eternidad. Por lo tanto, lo que está en juego para el hombre es la eternidad o su eternidad. Jesús exige entonces para todo ser humano la necesidad de nacer de nuevo para poder entrar y formar parte del reino de Dios. Quien no nace de nuevo, simplemente el reino de Dios está completamente cerrado para ese ser humano, no importa quién sea él o ella, está cerrado y jamás formará parte del reino de Dios, jamás experimentará la vida eterna del Señor si no nace de nuevo. Esa es la exigencia que el Señor Jesucristo hace para todo hombre, para todo ser humano. Ahora, para tener una idea de lo que el Señor está pidiendo aquí, mire el verso 6. A esto se refiere el Señor. Dice el verso 6, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Bien, acá hay dos nacimientos. Y ahí quienes hemos nacido en la carne, todos los que estamos aquí hemos nacido en la carne. Es decir, esto es lo que nos hace ser humanos, es el nacer del vientre de mamá, carne y hueso, seres humanos, eso es lo que es nacer en la carne. Sin embargo, cuando uno nace en la carne, no hay nada en ese ser humano, nada divino que esté vivo en el ser humano. Ese hombre, esa mujer que ha nacido del vientre de su madre, aunque ha nacido con espíritu y alma y cuerpo, sin embargo no tiene nada de Dios vivo dentro de sí. Aún su espíritu humano está muerto en sus delitos y pecados. No hay nada de Dios vivo dentro de esa persona, nada. Es para Dios un muerto viviente. Entonces el Señor dice, bien, lo que es nacido de carne, carne es. Bien, todos sabemos cómo es el ser humano. Pero lo que es nacido del Espíritu, y es ahí donde debemos poner atención. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Así que esta es la razón por la cual el Señor le dijo a Nicodemo, es necesario que todo aquel que quiera formar parte del reino de Dios nazca de nuevo. Ahora, ¿por qué tal exigencia del Señor?
¿Por qué el Señor exige la experiencia de nacer de nuevo para formar parte del reino de Dios? Vamos por favor al libro de Ezequiel, capítulo 36, del profeta Ezequiel. Ezequiel capítulo 36. ¿Por qué el Señor Jesús demandaría tan exigentemente la necesidad de nacer de nuevo para formar parte del reino de Dios? Bien, aquí encontraremos la respuesta. Ezequiel 36, verso 26. Esto es lo que sucederá cuando una persona nace de nuevo. El Señor profetizó y dijo: os daré corazón nuevo, pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne, es decir, un corazón nuevo. Verso 27, y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Bien, aquí está todo lo nuevo que es dado por Dios para aquellos que nacen de nuevo. Lo que es nacido de la carne no tiene nada divino vivo dentro de él. Tiene un espíritu humano que está muerto, pero no tiene el espíritu de Dios dentro de él. Es por el nuevo nacimiento que muchas cosas son hechas nuevas. De él hecho, ese hombre o esa mujer es hecho completamente nuevo. Dice, te daré un corazón nuevo. Está hablando en términos espirituales. Dice, te daré un espíritu nuevo. Y es más, pondré mi espíritu dentro de ti. Y haré algo más. Haré que tú me obedezcas en todo lo que yo ordeno en mi palabra. ¿Se entendió? Bien, todo esto no lo tiene el hombre que ha nacido solo de carne. No lo tiene. El hombre que nace en su carne, en su humanidad, está guiado por sus pasiones y deseos y no quiere saber nada con Dios, y lo único que alcanza en el mejor de los casos es una religión y un concepto vago de Dios, pero no tiene nada vivo de Dios dentro de sí. Así es que es por el nuevo nacimiento. Jesús le dijo entonces a Nicodemo: si no naces de nuevo, no hay absolutamente nada para ti en el reino de Dios. No puedes entrar al reino de Dios. Necesitas nacer de nuevo. Necesitas un corazón nuevo. Necesitas un espíritu nuevo y necesitas mi espíritu dentro de ti. Con todo eso, yo haré que tú me obedezcas. Eso significa nacer de nuevo. Entonces dice, lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Creo que todos estamos de acuerdo en que una persona que experimenta un nuevo corazón, un nuevo espíritu, y recibe el espíritu de Dios dentro de él y empieza a caminar en obediencia a su palabra, creo que todos entendemos claramente por qué entonces ahora sí puede formar parte del reino de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ahora entendemos, no así el que solo ha nacido en la carne. Un hombre y una mujer nacida como ser humano, ¿cómo podría formar parte de un reino espiritual que es santo? No puede. Esa es la razón por la cual el Señor exige para todo aquel que quiera acceder al reino de Dios, nacer de nuevo. ¿Sí me expliqué? Dígame amén. Bien, esa es la razón por la cual el Señor es tan determinante en esta exigencia. Bien, y ahora en el nuevo nacimiento, cuando uno nace de nuevo, ¿qué es lo que sucede? ¿Cuál es el resultado de esa experiencia? Es cierto, formamos parte del reino de Dios, pero ¿qué más ocurre ahí? Vamos a 1 de Juan, capítulo 3. 1 de Juan, capítulo 3. Leemos el verso 8 y el verso 9. 1 de Juan 3, verso 8 y 9. Bien, dice la Escritura: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo.
Bien, yo diría que este verso 8 está señalando a los que han nacido en la carne y solo han nacido en la carne. Ahora veamos el verso 9. Todo aquel que es nacido de Dios, ¿no qué? No practique el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Bien, tiene el verso 8 aquí, tiene el verso 9 aquí. Está claro, ¿verdad? Tiene el verso 8 aquí. Todo aquel que practique el pecado. Y esto es lo que normalmente hace el hombre que ha nacido solo en la carne. Usted y yo, antes de conocer a Cristo, esta era la experiencia de nuestra vida. Es decir, pertenecíamos al diablo. Eso es lo que está diciendo. Todo aquel que pertenece al diablo practica el pecado. Porque así es nuestra naturaleza, así es la naturaleza del hombre, del ser humano. Su naturaleza es una naturaleza rebelde y corrompida que no quiere saber nada de Dios. El hombre que no quiere que nadie le diga lo que tiene que hacer, soberbio, lleno de orgullo y que jamás quiere someterse a nadie, incluyendo a Dios. Así es que el que ha nacido solo como ser humano en la tierra pertenece al diablo. ¿Por qué? Porque practica el pecado. Permanece pecando continuamente y el diablo siempre ha sido así. Eso dice el verso 8. Ahora, el que es nacido de Dios no practica el pecado. Ya no. Y no necesito explicarle por qué no. Acabamos de leer Ezequiel 36. ¿Sí? ¿Entendemos por qué no? ¿O no entendemos por qué no? Entendemos por qué no. Porque el que ha nacido de Dios, el que ha nacido de nuevo, tiene un nuevo corazón, tiene un nuevo espíritu y tiene el Espíritu de Dios dentro de él o de ella. Y eso hace que el pecado ya no sea practicado tan ligeramente, tan naturalmente. Ya ese hombre, esa mujer que ha nacido de nuevo, no practica el pecado porque ha nacido de Dios. Porque le ha sido dado una nueva simiente, una nueva semilla. Se ha sembrado en ese hombre, esa mujer, una nueva naturaleza. Y por esa nueva naturaleza, opuesta a la de allá, entonces ya no puede permanecer en el pecado. No puede. ¿Me expliqué? Ok. Verso 8 y verso 9. Por eso la exigencia del Señor: tienes que nacer de nuevo. Es en el nuevo nacimiento que una nueva semilla nos es implantada. Una nueva naturaleza nos es dada. La naturaleza divina, la naturaleza de Dios. Y el espíritu del hombre que está muerto aquí, para los que han nacido en la carne, de pronto es despertado y vivificado por el Espíritu de Dios. Una nueva vida, una nueva creación les concedida al hombre. Y ya no puede permanecer en el pecado. Él puede caer en pecado, pero no permanece en el pecado. A esto se refiere el Señor. Ahora alguien pregunta, pastor, una pregunta: ¿y qué tiene que ver esto con la palabra de Dios? Bien, aquí está la respuesta. Vamos a 1 de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1. Y leamos desde el verso 23. Dice el verso 23, siendo ¿qué? Renacidos. Eso significa vueltos a nacer. Habiendo nacido de nuevo, eso significa renacido. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Ahí está la palabra de Dios. Es decir, bien, ¿cómo hago para experimentar ese nuevo nacimiento? ¿Cómo paso de aquí a acá? Y esta es la respuesta. Ese renacer es debido a la semilla o la simiente que la palabra de Dios provee al corazón del hombre. La palabra de Dios tiene el poder de dar vida y es como una semilla que es sembrada en el hombre, y cuando la semilla le es dada al hombre y la semilla
y el hombre recibe esa semilla y la semilla de la palabra de Dios implantada en su ser, entonces ese soplo de Dios hace que nazca un nuevo ser. Es por la palabra, no es por el bautizo, no es por la oración de alguien, es por la palabra de Dios. Hemos sido renacidos por la simiente que es la palabra de Dios. Recuerde que la palabra de Dios es como una semilla. ¿Cuántos se acuerdan de la parábola del sembrador? Bien, el sembrador salió a sembrar y la semilla es la palabra de Dios. Así es que la palabra de Dios les es dada a través del evangelio. Es ministrada a través del evangelio. Cuando usted comparte el evangelio con una persona, usted está ministrándole la semilla, la simiente que puede darle una nueva vida, un nuevo nacimiento a esa persona. Si la rechaza, se quedará en la condición de ser simplemente carne. Si la recibe con fe, como creo que la mayoría de nosotros lo hemos hecho, la palabra de Dios hace entonces que podamos renacer con un nuevo corazón, un nuevo espíritu y el Espíritu de Dios morando dentro de nosotros. Ese es el poder que tiene la palabra de Dios. No es un ritual. Nadie nace de nuevo por un ritual. No se nace de nuevo por pertenecer a una religión. Se nace de nuevo por el poder que tiene la palabra cuando ella actúa en aquellos que creen. Y eso es lo que está diciendo Pedro aquí. Una vez más el verso 23 dice: siendo renacidos, no de simiente. La palabra de Dios no es una semilla corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Y luego compara, porque toda carne, su vida, la mía, nuestra condición humana, toda carne es como hierba, y toda nuestra gloria, nuestras vanidades y soberbias, toda gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. ¿No? De eso alabanza al Señor. ¿Sí? Déselo a Él. La vida del hombre es como una hierba, y la jactancia del hombre en cualquier cosa que él se jacte es como flor de esa hierba. La hierba se marchita, la flor se cae, pero la palabra de Dios, el hombre o la mujer que experimenta ese nuevo nacimiento por la palabra de Dios, permanecerá para siempre. Eso es lo que está diciendo. Y termina el verso 25 diciendo esto: y esta es la palabra que por el evangelio os ha sido anunciada. Ahí está. Es la semilla del evangelio. ¿A cuántos de aquí le predicaron el evangelio y lo recibieron en su corazón? Ahí está. Usted ha nacido de nuevo. Es el poder de la semilla de la palabra de Dios, el soplo de Dios que trajo existencia el universo, los planetas y las galaxias, que trajo existencia las montañas, los océanos en la tierra y los seres vivos en el planeta. El mismo soplo de Dios actúa por la palabra de Dios cuando el evangelio es predicado, porque su palabra está viva, obra, actúa, transforma al hombre. Esta es la preciosa palabra de Dios. Bien, así que la palabra de Dios da nueva vida, un nuevo comienzo, un nuevo inicio. A diferencia del que ha nacido en la carne, ahora este que ha nacido de nuevo comienza a tener nuevos deseos por el Señor, deseos de congregar, deseos de leer la Biblia, deseos de orar, lo que nunca sintió cuando estaba allá, nunca. Allá sentía deseos de pecar, ahora aquí hay una nueva inclinación para Dios. Allá era un corazón de piedra, insensible para Dios. Acá hay un corazón de carne, sensible a la voz y a la palabra de Dios. Todo ha cambiado, ha vuelto a nacer. Así que ¿quiénes irán al cielo? Los que han nacido 2 veces. ¿Cuántas veces ha nacido usted? Espero que sea 2. El que ha nacido solo una vez no entrará en el reino de Dios. Bien, esto es lo segundo que la palabra de Dios hará. Lo primero es que produce una nueva vida, un nuevo nacimiento. Lo segundo es
es esto. Primera de Pedro, capítulo 2. Oh, aquí estamos, ¿verdad? Basta, un renglón siguiente. Leamos por favor los versos 1 al 3. Dice ahora: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños, ¿qué? Recién nacidos. Así que ya usted entiende a qué se refiere. A los que han nacido de nuevo, somos recién nacidos. Entonces dice Pedro que desechemos algunas cosas y entonces que deseemos como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Bien, aquí tenemos ahora a esta persona que ha vuelto a nacer. Y cuando vuelve a nacer es como un bebé a los ojos de Dios. Es lo que ocurre cuando uno nace en la carne. Cuando uno nace en la carne hay un precioso bebecito allí. Eso ocurre en el mundo natural. Ahora el Señor toma este nacimiento natural para ilustrar lo que ocurre cuando uno nace de nuevo por la palabra de Dios. Entonces dice, como niños o bebés recién nacidos, deben desear la leche espiritual no adulterada. ¿A qué se referirá con la leche espiritual no adulterada? A la palabra de Dios. No se refiere a una leche en polvo, no tiene nada que ver. Eso es para aquí. Aquí está la leche materna, que es lo mejor que un bebé puede recibir. Pero cuando hablamos del nuevo nacimiento, hablamos de la palabra de Dios. Así que la palabra de Dios también contiene leche espiritual para los que han nacido, a los bebitos que han nacido recién. El domingo pasado tuvimos, para la gloria de Dios, personas que pasaron al frente. Recibieron el evangelio y vinieron a entregar su vida al Señor Jesucristo. Bien, ahí están los bebecitos espirituales. Ahora, ¿qué necesitan ellos? La leche espiritual, la palabra de Dios en el nivel de leche espiritual. Y dice que si un niño es saludable, lo normal es que desee la leche espiritual porque ha nacido. Ellos lloran cuando sienten hambre y mamá se ha tomado mucho tiempo en volver a darles de lactar. Lloran por su leche. Tienen hambre. Así es alguien que ha nacido de nuevo. Si ha nacido de nuevo, lo normal es que tenga el deseo por alimentarse. Si un bebé, por más saludable que haya nacido, no se le alimenta, se enfermará. Y si sigue sin alimentarse, podrá hasta morir. De la misma manera, alguien que ha nacido en el Señor, por la palabra de Dios, necesita leche espiritual, necesita alimentarse continuamente de la leche espiritual, por cierto, no adulterada. Es decir, no puede estar contaminada con nada. No puede sustituirse los componentes de la leche para ponerle otras cosas. Ahora que el limón ha subido, muchos restaurantes ya no están usando limón. Están usando un químico que lo mezclan con un poco de limón, pero al final el consumo de eso es peligroso para la salud. Entonces es un jugo de limón adulterado. ¿Me estoy explicando? Así igual la leche espiritual no puede estar adulterada. Debe ser una leche genuina, auténtica y muy saludable, y ahí para eso está la palabra de Dios. Deseen como niños la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis. Ese bebé espiritual que ha nacido, no importa si nació cuando tenía 18 años. ¿Alguien tiene 18 años aquí? Ahí está. Bien, 18 años. ¿Alguien tiene más de 30? Ahí está. Más de 30, más de 50. También. Ya no sigo. Hay personas que nacen
a los 18 años nacen de nuevo espiritualmente, otros nacen a los 30, otros nacen a los 40, otros nacen a los 50 años, recién nacen de nuevo. Y a pesar de que tengan abundantes canas, se convierte en un bebecito espiritual. Es un bebé. Porque ha nacido de nuevo recién, a los 50 años de su edad en la carne, pero es un bebé para el Señor y necesita la leche espiritual. Tiene que alimentarse. Y entonces podrá crecer, crecerá, que se va a desarrollar y crecerá fuerte. Si usted no alimenta bien a un niño aquí, no le da de comer los nutrientes necesarios, entonces no crecerá y será débil, muy vulnerable. Tiene que darle alimentos que realmente nutran su cuerpo físico para que se desarrolle. No le puede dar papitas light todos los días. No puede decir, pero está comiendo. Porque lo que nutre tiene que ser orgánico. Tiene que ser algo que tenga vida para que dé vida. Eso es lo que alimenta, lo que nutre. Lo que nutre el cuerpo, este cuerpo que tiene una vida natural, es consumir algo que también contenga vida. Entonces comemos carne y eso sí nutre. Son seres vivos, vegetales. ¿A cuánto les gustan los vegetales? Amén. Todos los adolescentes han levantado la mano. Muy bien, gloria a Dios, una nueva generación. Vegetales. Pero si comemos pura torta, puro queque, papitas light, pura gaseosa, podrá sentirse lleno, pero no se está alimentando. Así es entonces en el nuevo nacimiento. Tiene que realmente consumir la palabra de Dios en su presentación como leche espiritual. Verdades sencillas, verdades simples, pero claramente explicadas y entregadas. Y es la leche espiritual. Si no se alimenta, si solo recibió a Cristo y de ahí se olvida, morirá, se enfermará, no crecerá. Ahora, todos amamos a un niño pequeño, pero nadie ama a alguien que ya teniendo que tener una estatura y tiene una edad, sigue comportándose como niño. Bien, así es que la palabra de Dios es alimento, alimento espiritual. Pero luego del alimento, el Señor Jesucristo dijo en Mateo 4:4, cuando fue tentado allí en el desierto, le dijo a Satanás, Mateo 4:4, él respondió y dijo, escrito está, no solo ya no es leche, ahora es pan. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ese niño crece y ahora ya no necesita leche, necesita un poquito más, una comida más sólida, y ahí está el pan o la papilla para allá, pero el pan espiritual. Así que la Biblia también es entregada como pan, un poco más consistente, y ya puede comer. No solo se vive del alimento natural, hay otra vida que el hombre puede recibir en el nuevo nacimiento, y esa nueva vida solo puede ser alimentada y nutrida por la palabra de Dios. Es alimento espiritual. Pero bueno, tenemos leche, tenemos pan. Vamos a los frijoles. Vamos a Hebreos capítulo 5. Vamos a Hebreos capítulo 5. A algunos les gusta la comida más pesada, más consistente, la presa más grande. Hebreos capítulo 5, versos 12 al 14. 12 al 14, dice la Escritura. Y esto está escrito como una llamada de atención a los cristianos en la iglesia, en la carta a los Hebreos.
Le dice, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Ahora la palabra de Dios no solamente proporciona leche, no solo proporciona pan, sino que también proporciona alimento sólido. Esos almuerzos pesaditos, ¿no? Bien, aeropuerto lo llaman, ¿no? Taipá, aeropuerto. Y viene una comida muy suculenta, sustanciosa, muy nutritiva, pero ya el organismo está en la capacidad de digerir ese tipo de alimento. No le puede servir una frijolada a un bebé. No puede todavía recibir esa clase de alimento. Necesita leche y luego pan y luego algo más consistente. Y la palabra de Dios también provee alimento sólido. Y muchos comen y se nutren y se hacen más fuertes. Y son creyentes muy firmes. Sus convicciones son sólidas. Son creyentes saludables. Porque comen lo que se cocina en casa. No andan comiendo por allí. ¿Cuántos comieron en la calle y terminaron mal? Por no comer en casa. Entonces son creyentes que se alimentan bien, se nutren bien y se hacen fuertes. Y ese alimento también está en la palabra de Dios. Así que si usted es un bebé espiritual, tiene algunos mesecitos de haber conocido al Señor, necesita leche espiritual. Si usted ya creció un poquito, es un puber, su pan. Si usted ya creció y dice, no, yo ya pasé la leche, ya. También hay comida sólida para que usted se siga nutriendo y alimentando y siga un cristiano fuerte. De eso se trata la palabra de Dios. Nutre, alimenta, sustenta la vida, fortalece, nos da crecimiento. Y se nota cuando un cristiano ha crecido, se ha vuelto más fuerte en la fe, más sólido, ya no lo pueden mover, ya no es un niño. Un niño, uno lo lleva en brazos y a veces se lo pasan a otro brazo, se le dan a la tía, agarra un rato esto, digo, agarra mi, y se lo da, lo carga y vas a la sobrina, toma tú, y todo el mundo se lo pasa. Como es bebé, va de brazo en brazo. Pero cuando ya crece, usted no agarra a un adolescente de 15 años, toma, cárgalo a él, toma tú. No hace eso. Bien, ¿qué significa eso? Cuando uno es bebé, para de iglesia en iglesia, lo paran cargando y lo pasan de mano en mano, y a todo lugar va. Cuando uno ha crecido y ha madurado, uno sabe, uno dice, no, yo camino solo y yo sé dónde me paro. Y no voy a estar como bebé de brazo en brazo. Todo el mundo me lleva al lugar que quiere. ¿Me estoy explicando? Ok. Y se va notando la madurez. Uno se afirma en un lugar. Uno sabe cuál es su casa, cuál es su lugar. Porque ha madurado. Bien. Ahora dice, y todo aquel que participa de la leche sin experto, aquí está el verso 13, todo aquel que participa de la leche sin experto en la palabra de justicia, porque es niño. Bueno, el niño es inexperto en muchas cosas, no conoce, pregunta constantemente, quiere aprender, observa mucho, porque quiere aprender, y eso está bien. Es todavía muy inexperto, no conoce, conoce algunas cosas de la Biblia, algunas cosas no las entiende muy bien. Alguien está preguntando, pastor, ¿cuándo va el curso de formación bíblica? Ya vamos a abrir los cursos de formación bíblica para que estudie. Ahí va a encontrar leche, pan y frijoles con seco, ¿no? Frijoles con seco con su quaker y su porción de mashka. Va a comer. Todo bien nutrido, ¿no?
Ahí va a encontrar de todo lo que necesita para crecer. Y cada día usted será más experto en la palabra de Dios, podrá discernir mucho mejor las escrituras. Usted crecerá y sabrá cómo aplicar la palabra de Dios para las diversas circunstancias y problemas de la vida. Usted se podrá ser no solo un consejero, podrá llegar a ser hasta un maestro. Porque ese es el reclamo que Pablo le hace, o el autor de los Hebreos le hace en el verso 2. Debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tienen necesidad de leche otra vez. Ese es el problema. Ha pasado suficiente tiempo y en un cierto sentido, todo creyente, conforme al tiempo que transcurrido, ya debería ser un maestro. No estoy diciendo que se meta a enseñar formación bíblica, sino que ya tiene la capacidad de instruir verdades espirituales a los que vienen detrás en la fe. Ya debe tener la capacidad de hacerlo. Y ese es el reclamo de Pablo a todos los creyentes aquí. Ya pasó suficiente tiempo para que sean ustedes ya maestros, puedan enseñar a otros. Pero necesitan otra vez leche, y ese es un reclamo de Pablo a ellos. Y luego les dice el verso 14, el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. ¿Vio la palabra madurez? Claro, en la vida espiritual también se madura, no solamente en la vida natural, también en la vida espiritual se madura. Y el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Ellos ya son capaces, cada vez dependen menos, cada vez el Espíritu de Dios y la palabra de Dios le ayudan a resolver situaciones porque están tan continuamente ejercitados en las escrituras, escuchando la palabra, aprendiendo, aplicándola en su vida, que de pronto ya no son como los bebitos que para cada cosa grita y hay que atenderlo porque Él nos tiene capacidad de atender sus necesidades propias. Cada vez crece, se hace más maduro. Y ya puede atender algunas cosas. Antes corría, ahora ya no, ya lo puede resolver. No es que nunca necesite de nadie, siempre todos necesitamos de alguien. Yo le he compartido que cuando, va un paréntesis, cuando tengo los desayunos con la red de pastores, yo voy al pastor Humberto, voy al pastor Adolfo, voy al pastor Meléndez y me acerco y les hago las consultas y las preguntas que yo quiero escuchar, que me tienen que decir. Yo también necesito de alguien. Pero hay muchas cosas que ya he aprendido a manejarlas. Y usted puede aprender a manejar muchas cosas conforme a la palabra de Dios. Si usted se ejercita, si usted le pone interés, si usted quiere aprender, si usted se instruye, usted puede madurar espiritualmente. Y de hecho es el propósito del Señor, que todos alcancemos la madurez. No la perfección, pero sí la madurez. Tenemos que madurar espiritualmente. Y eso nos hará una iglesia fuerte. Bien, así que la palabra de Dios produce vida y la palabra de Dios trae alimento espiritual. Y esto es lo tercero. Vamos a Romanos 10. Romanos capítulo 10. El verso 17. Es un verso corto, pero muy importante. Dice Romanos 10, 17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Bien, así que ¿qué es lo que la palabra de Dios también le dará? Aparte de alimento espiritual, aparte de una vida nueva, la palabra de Dios nos dará fe. Fe. ¿Se da cuenta el tremendo poder que tiene la palabra? Le dará la fe que usted necesita para vivir la vida
que realmente debe vivir. La vida cristiana es la mejor vida. ¿Y de dónde saco fe? Una de nuestras grandes luchas y batallas es la fe. Y nos cuesta creer muchas cosas, dudamos, luchamos contra la duda, la incredulidad. Y decimos como el padre del hombre, el padre del muchacho lunático: creo, pero ayúdame, ayuda a mi incredulidad. Y tenemos dudas y luchas, necesitamos fe. ¿Cuántos quieren más fe? Amén. Hay como 8, muy bien. Necesitamos más fe, porque el justo por la fe vivirá. Porque los que heredan las promesas lo hacen por medio de la fe y de la paciencia. Porque sin fe nuestra vida no agradará a Dios. Y nadie que se llame cristiano quiere vivir desagradando a Dios. Quiere que su vida sea agradable. Pero la única forma de agradarle es por medio de la fe, de una vida de fe, de una vida que confía en Dios y que demuestra con sus acciones que confía en Dios. Eso es la fe. Entonces, ¿de dónde sacamos fe? De la palabra de Dios. Aquí está la fuente para la fe, para la confianza, en la provisión, en la sanidad, en creer que Dios será quien pelee nuestras batallas. Él hará justicia. Y para muchas cosas en la vida, en toda nuestra vida cristiana, necesitamos fe. Ahora, vamos a adentrarnos un poquito más. Dice Romanos 17 que la fe viene por el oír. ¿Y qué es lo que debemos oír? Lo que debemos oír es la palabra de Dios. Ven, así es que tiene que tener mucho cuidado en lo que usted oye o a quién oye. Si usted oye la palabra de Dios, tendrá fe. Si usted oye otra cosa, otras cosas, probablemente se llene de temor, de ansiedad, de preocupación. Porque muchas cosas se oyen, muchas voces están hablando en todo lugar y depende de lo que oye, habrá un efecto en su interior. ¿Quiere fe? Preste oídos a la palabra de Dios. Pero acá hay algo importante. La palabra griega usada aquí en el verso 17 es la palabra rema. O sea que si pusiéramos el griego ahí, diría: la fe viene por el oír por el rema de Dios. Así. Y eso, pastor, ¿qué tiene que ver? Es que en la Biblia hay 2 palabras griegas que se traducen por palabra. Una es rema y la otra es logos. Y es interesante que ambas están distribuidas en muchas porciones de las Escrituras. Y es interesante que en algunas de ellas usa rema y no logos. ¿Y cuál es la diferencia entre los dos? Logos se refiere a toda la palabra escrita. Génesis, Apocalipsis. Toda la palabra revelada por Dios, todo lo que está en nuestras Biblias. Esa es la palabra logos. La revelación de Dios, la palabra escrita, es la palabra de Dios. Pero rema tiene que ver con una palabra de Dios hablada para una persona en particular, con un mensaje particular, para una situación particular. ¿Nunca le ha pasado a usted que que esté meditando o escuchando un mensaje? De pronto algo pasó y usted dijo: wow, Dios me está hablando. ¿Alguien le ha pasado eso? Wow, de la hora y media que predicó el pastor, hubo 5 minutos donde yo sentí que Dios me hablaba a mí.
¿Sí? No es que el resto no sirve. Claro que es palabra de Dios. Pero esa porción tiene algo especial. Es algo que en medio de todos los que estamos aquí, yo he recibido eso para mí, porque estoy justo pasando una situación y justo esta palabra, pero lo sentí en mi espíritu que Dios me habló a mí. ¿A alguien le ha pasado? Eso es rema. Eso es rema. Es esa porción que Dios toma de su palabra, de logos, pero le da una dirección y ¿cómo diría? La lleva con un impacto espiritual específico para alguien en particular, que ha estado buscando una palabra de Dios, que está necesitando. Recuerdo una vez, al terminar un servicio, alguien se me acercó para despedirse y me dijo: pastor, yo le iba a pedir consejería, pero ahora en la prédica Dios me habló, ya no necesito la consejería. Yo dije: gracias, Señor, ¿no? Porque le habló, pues, ¿no? Señor, si así resolvieras todos los domingos, ¿no? Y Dios habla. Es decir, el rema no solo es la palabra que uno lee, medita, porque hay que meditar la palabra de Dios. Es la palabra que va envuelta con una voz, la voz del Espíritu Santo. Es una voz que uno claramente lo oye en el corazón y tiene un impacto diferente, un impacto especial. A veces nos quebranta, nos llena de gozo, lo sentimos como una respuesta directa a lo que necesitábamos oír. Eso es un rema. ¿Se acuerda cuando estaban en la barca los apóstoles de noche? No había luna, todo oscuro, y de pronto el Señor Jesús comenzó a caminar sobre las aguas en medio del viento, con su túnica seguramente moviéndose por el viento que soplaba, y el Señor comenzó a acercarse a la barca. ¿Cuántos se acuerdan de esa historia? Ok. Y entonces ellos pensaron que veían un fantasma. ¿Y quién no? ¿Quién puede, digamos, estar tranquilo cuando alguien está caminando sobre las aguas, ¿no? De noche, en plena oscuridad y las olas azotando, y es comprensible. Pero ¿qué sucede? Que dice: Señor, ¿eres tú? Le pregunta a Pedro. Jesús dice: sí. ¿Cómo sé que eres tú? Fácil, Pedro, ven. Le dijo a Pedro: ven. Ese es un rema. Entonces Pedro, recibiendo la palabra del Señor, sacó el pie de la barca, vio que estaba firme, sacó el otro y se paró y comenzó a caminar. Estaba caminando sobre un rema, porque escuchó la voz de Jesús. Ese rema es la voz que viene de parte de Dios y que nos da la fe suficiente para que lo que hemos creído se haga realidad y se cumpla. Ese es el rema de Dios. Amén. Ese es el rema. ¿Se acuerda cuando Pedro había pescado o intentado pescar toda la madrugada? Y al final ya se aclaró el día y llegó y no había nada, ni un cangrejo, nada, ni un choro, esos para hacer nada, no había pescado nada. Choro se llama, ¿no? Y estaba enrollando sus redes y el Señor lo ve: Pedro, boga mar adentro y echa la red. Y Pedro: Señor, el pescador soy yo, tú eres el carpintero, ¿no?
Zapatero a su zapato, ¿no? ¿Quién sabe de pesca? ¿Tú o yo? Yo soy el pescador, años de experiencia. Tú eres carpintero, Señor. Cuando tengo un problema con mi mesa o mi silla, te llamaré. Así que Pedro se quedó está recibiendo un rema, pero al final Pedro dijo: Señor, toda la noche he intentado y no hay nada, mas en tu rema lo haré. Y se metió con la balsa y tiró las redes, y casi se rompen las redes de la tremenda pesca. Tuvo que llamar a otros compañeros de oficio para que lo ayudaran a levantar esas redes y que no se rompiese. El rema de Dios es el que te da la fe para que lo que has creído y Él te ha dicho se cumpla. Dele al Señor su alabanza. Es el rema, el rema. De eso se refiere. El rema de Dios nace en Dios, viene con el propósito de Dios. Eso fue lo que le pasó a la joven María, a quien el ángel le envió un rema. María, esto te sucederá, concebirás en tu vientre al Hijo de Dios. María recibió el rema y dijo: hágase en mí conforme a tu palabra. Tú hablaste, que tu palabra actúe. De eso se trata la fe. Y la palabra de Dios tiene el poder de infundir esa fe cuando Dios nos habla, cuando escuchamos la voz de Dios, cuando en nuestro diario y constante meditar de las Escrituras, usted está leyendo y de pronto algo cobra vida. Ya no es solo letra que usted lee, es una voz que usted recibe. Y dice: wow, este es un rema de Dios. Dios me acaba de hablar, me ha dicho lo que tengo que decir, lo que tengo que hacer. Ahora sé lo que voy a hacer. Eso es un rema de Dios. ¿No quieren recibir ese rema constantemente? Wow. La fe viene por oír, por el oír. Si dice oír, es porque hay algo, una voz. Y lo que se oye es la palabra de Dios, la voz de Dios que nos habla. Porque Dios habla. ¿Dios habla o no habla? Claro que Él habla. Él habla. Aquí hay tanto de Dios que estoy seguro que cada uno necesita algo específico para su situación particular. Cuando usted recibe eso específico para su situación particular, ese es un rema de Dios. Y le da la fe, le da la fuerza para enfrentar lo que sea, porque Dios ya le dijo que le dará la victoria. ¿Okay? Eso es el rema de Dios. Por eso debemos constantemente, de día y de noche, meditar. ¿Qué sabe usted que en el momento que esté meditando y aprendiendo muchas cosas y entendiendo muchas cosas y siendo leído por la palabra, no solo usted lee la Biblia nos lee a nosotros, pero en ese momento algo surge de una forma particular y especial y usted entiende y escucha y viene envuelta en la voz del Espíritu Santo? Wow. De eso se trata la vida cristiana. Eso es lo que la palabra de Dios es capaz de hacer, porque está viva. La palabra de Dios está viva, actúa, tiene poder de dar nueva vida, tiene poder de alimentarnos y hacernos fuertes y crecer espiritualmente, y tiene el poder de darnos la fe que necesitamos para recibir lo imposible para los hombres. ¿Ok? Para eso es la palabra de Dios. Amén. Vamos a... Gloria a Dios.